Abra su Biblia al libro de los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. ¿Ya lo tiene? Hebreos 12, del 1 en adelante. Yo quiero que todos lo leamos. ¿Amén? Y dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y este es el tema de la predicación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Padre, háblanos y aparta, Señor, todo aquello que de la humanidad nuestra puedan salir palabras que en lugar de traer vida puedan traer muerte. Ayuda, Señor, a esta hora tu sierva. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El tema es puestos los ojos en Jesús. Fíjese que el tema de este pasaje es la necesidad de la perseverancia en medio de las pruebas. Amén. ¿Quién de nosotros no sabe qué es una prueba? Si hasta los niños se conflictan, ¿verdad? Usted les pone límites y ya tienen conflicto. Tal vez no como los nuestros, pero tienen conflicto. El autor a los Hebreos desarrolla la imagen de un torneo atlético. Y dice en el primer versículo: y teniendo, ¿verdad?, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice: corramos con paciencia esta carrera. ¿Y usted sabe cuáles son los testigos del cual está hablando en este pasaje? Los del capítulo 11. Esos son los testigos de lo cual
el autor a los hebreos estaba diciendo, y si usted ha leído el capítulo 11, se refiere a aquellos hombres de fe. Y en este pasaje lo que el autor quiere decir, miren, la necesidad que seamos perseverantes como estos que habían escrito. Nosotros tenemos la Biblia por capítulos, por versículos, pero en ese momento era una sola carta, ¿verdad? Un solo libro. Y lo que nos quiere decir, no luchamos solos. Hay otros que lucharon primero, que enfrentaron dificultades y que vencieron. Nosotros no somos los únicos en tener dificultades. Amén. Entonces, ¿qué legado más inspirador el que deje el autor diciendo, miren, seamos perseverantes? Esta carrera tiene dificultades, esta carrera tiene obstáculos, esta carrera va a tener tropiezos, pero si tan solo perseveramos, vamos a triunfar, vamos a luchar y vamos a llegar. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y quizás eso habla los primeros 4 versículos de esto que yo le estoy compartiendo. Que debemos de ser perseverantes, que el Señor sufrió oprobio y nosotros también lo hemos sufrido en determinado momento. Pero si perseveramos en lo que el Señor ha dejado para nosotros, vamos a salir adelante. La segunda parte, que quizás viene del versículo 5 al 11, esto nos lleva a la meditación sobre la forma en que Dios disciplina a sus hijos por medio de las penurias, ¿verdad? Es que de otra forma no entendemos, lastimosamente. Porque el Señor quisiera que Él nos diera una dirección, o sea, una directriz, una ordenanza, una ley, un parámetro de cómo vivir. Dios nos lo ha dicho por años y muchas veces no entendemos hasta que venimos y tenemos que ser tocados. ¿Amén? Y viene el Señor y el autor se basa quizás en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Y fíjense que yo buscaba la Nueva Versión Internacional y me gustó mucho lo que dice la Nueva Versión Internacional. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo querido. Amén. Dígame, usted que es padre, a veces no es necesario que seamos quienes engendramos. A veces tenemos hermanos menores, sobrinos o lo que sea, a los cuales nosotros le decimos, no hagas esto. Y los reprendemos, los disciplinamos. ¿Por qué los disciplinamos? ¿Por qué? Porque queremos muchas veces que no cometan los mismos errores que nosotros ya cometimos. Y a veces nosotros los padres venimos y decimos, ¿verdad? A mí no me vas a engañar. Cuando vos vas, yo ya vengo de regreso. ¿Y qué nos ha dado esa experiencia? Que nosotros también fuimos rebeldes con nuestros padres. ¿O no? Entonces viene el Señor, no te ofendas. No te sientas mal cuando seas reprendido por el Señor. Mejor persevera y aprende de tus errores. Amén. Y al final de los versículos que leímos, es que debemos de reconocer que somos débiles y que realmente la disciplina no nos gusta nada. A ninguno nos gusta. Ya estamos viejos y hoy ya no pataleamos, ¿verdad? Pero nos dicen algo y ya no nos gusta. Hoy hemos aprendido por lo menos a mordernos un poco la lengua. No mucho porque entonces ya no tendríamos. Pero realmente el Señor está diciendo, no desmayemos.
sino que seamos fuertes. El Señor sabe que somos débiles, pero no es excusa para abandonar la carrera de la fe. Amén. Si lo que el Señor quiere es que usted se vuelva del mal caminar, Dios no le está diciendo, como no podés, pues salite. Como decía Pablo, bueno, si Dios no existe y no es real, comamos, bebamos. ¿Por qué? Porque mañana vamos a morir y la muerte se acaba con todo. Pero nosotros que hemos creído en un Dios, no, sabemos que hay una esperanza, que tenemos algo más adelante, que aquí no termina. Y no termina únicamente con ser salvos. Es que hay más. Hay mucho más. Yo recuerdo un domingo nos estaba predicando el pastor que la cruz solo es el anzuelo para que usted crea. Déjeme decirlo así. Eso no lo dijo el pastor. Pero la cruz es el anzuelo. Uno llega al Señor y toma la cruz para salvación. Pero el Señor le tiene que dar algo para que usted entienda qué es lo primero. Y de ahí nos habla de una vida abundante durante este caminar, una vida eterna. Y después que vamos entendiendo esto, el Señor empieza y nos dice, hay más. ¿Quieres pertenecer a las huestes celestiales para ir a pelear, para ir a predicar? O sea, hay más que eso. Pero usted va a poder tener todo eso más, como cuando le están vendiendo un paquete, ¿verdad? Le ponen el montón de cosas, pero las letras chiquititas. Ahora me ofrecían una tarjeta y yo me ponía a reír. Me ofrecían una cosa y yo, ¿y usted me está hablando en serio o me está haciendo una broma? No, si le estoy hablando en serio y solo va a pagar tanto y va a tener tanto. Mire, ya me alegró el día, le digo yo. Porque ese es el anzuelo y a veces una baja cuota. Y el Señor, como conoce nuestras debilidades, desde un principio nos dice, sé que vas a tener desánimo. Lo que tú tienes que hacer es perseverar en este caminar. Amén. Vamos al versículo 1. Y dice, por tanto, nosotros también. Amén. El llamado a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante sobre una vida cristiana. Y mire, nosotros decimos carrera, pero yo me imagino que esto no es carrera, este es un maratón. ¿Ya ha corrido usted alguna vez en una carrera? Ha pegado carreras, ¿verdad? Me deja el bus. Pero imagínese lo que se entrena una persona para un maratón. No sé si son 42 kilómetros. ¿Sí? 42 kilómetros. Si yo con solo pensarlo ya estoy cansada. Para que usted tenga una idea, esta no es una carrera, es un maratón. Con obstáculos, con caídas, con levantadas y con todo lo que usted quiera. Y cuando está hablando, mire, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mire, ellos están de espectadores, pero no nos están animando. No, ellos ya llegaron. Por eso es que dice que son estadios, ¿verdad? El estadio tiene gradas y la gente va subiendo a medida, va alcanzando un mejor privilegio. Ellos no están ahí para decirle, vamos Alfredo, tú puedes, sigue adelante. No. Nosotros deberíamos de vernos en estos héroes de la fe, en estos hombres que quedaron plasmados, que si ellos pudieron con tanta debilidad que está plasmada también en la Escritura, nosotros vamos a poder. Seamos perseverantes. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Y mire, dice testigo. Ellos son testigos fieles de que sí se puede.
No importa lo que tengamos que vivir, sí se puede. Pero tenemos que perseverar, no solo en este caminar, no, en todo lo que el Señor nos pide que nos abstengamos. Si aquí más adelante lo leímos y ya lo vamos a recordar. Dice aquí, mire, despojándonos de todo peso, ¿y de qué? Y del pecado que nos asedia. Aquí no vale aquel dicho, ¿verdad? ¿Cómo es? La niñera que lo pellizca y no sé cómo es. El niño que lloró y la niñera que lo pellizca. No. El enemigo se levanta todos los días a asediarnos para que caigamos, para que pequemos, para que no hagamos lo que Dios quiere. Y más que nada, el autor no está diciendo, mire, ese pecado que te seduce. No. Él está hablando pecado en general. Es que mire, hermano, con el conocimiento que tenemos y con el tiempo que tenemos de congregarnos, ya sabemos qué es pecado. O sea, no podemos fingir demencia. Bueno, sí la podemos fingir, ¿verdad? Que el Señor a mí me ama. Yo la puedo fingir. Pero el día que me toque presentarme delante del Señor, ¿cree usted que yo voy a poder fingir? No. Por eso el Señor habla. El autor está preocupado por el pecado en sí. Y dice, despójate. Es que aquí nadie va a poder venir a quitarle a usted la carga. Es usted que voluntariamente tiene que despojarse de todo peso. Y mire, como no entendimos quizás en la primera, o al menos los hebreos no entendieron, ¿verdad? Todavía se los aclara del pecado. Más claro, ya no se puede. Amén. Entonces, el Señor está diciendo, de otra manera no podremos vencer, no podremos ganar. ¿Y qué es lo que vamos a ganar si no el don de salvación, la gracia de Dios? Porque a eso se está refiriendo en este versículo. Porque dice, mire, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? Es completarla. Pablo lo decía, ¿verdad? Que todos corren en el estadio para ganar. ¿O ha visto usted algún competidor que solo vaya a jugar? ¿Y usted? Porque qué bonito es, ¿verdad? Ponerse la camiseta y ponerse, ¿y qué puesto está? La banca. O sea, nunca va a jugar. Y no me estoy acordando de Sisu, ¿verdad? Algunos no saben. Si sos malo, pues, salite solito. Porque usted puede tener el equipo puesto, los tacos y todo. O los zapatos para correr, para el deporte que a usted le guste. Y nunca lo van a llamar porque nunca va a dar la talla. Amén. Mire, lea conmigo el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Este es el ejemplo supremo de una vida cristiana agradable. En Él tenemos el ejemplo a seguir. Usted ve que ¿cuántos votamos cuando querían subir al Mágico González al Salón de la Fama? No sé si en México, ¿dónde? Pero era un número por computadora. ¿Quién lo hizo? ¡Oh! Solo yo voy a pecar. Ah, vaya, gracias, Jimmy. En la casa habían 5 computadoras. En las 5 computadoras. ¿Cuántos subieron al Salón de la Fama? Aquí está, mire. Todos los del capítulo 11. Fueron escritos sus nombres. ¿Y los nuestros? ¿Llegarán a estar un día en el Salón de la Fe?
porque aquí no es salón de la fama, me retracto. Este es el salón de la fe, de aquellos que ganaron, de aquellos que también con sus propias vidas tuvieron que pagar el precio de llegar a estar aquí. ¿Y el suyo? ¿Ya está usted haciendo su plaquita o cree que el Señor se la va a hacer? Ahí estaba viendo yo que alguien estaba codeando de sí, vos también subiste. Me gusta. Amén. Entonces, nosotros en todo este libro sagrado vamos a encontrar personajes, nombres, ejemplos, figuras que podríamos seguir. Pero el autor de los Hebreos, el ejemplo que nos deja es Jesucristo. Es que no hay otro mejor ejemplo. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Imiten de mí lo que yo imito de Cristo. Imagínense si Pablo era pucheroso, que por todo hacía pucheros. Entonces Pablo estaba consciente. Déjenme poner un ejemplo. Voy a hablar de Pablo, no voy a hablar de mí. Entonces Pablo estaba consciente que tenía cosas que no eran agradables a imitar. Y por eso él decía, imiten de mí lo que yo imito de Cristo. ¿Amén? Entonces, dice, sigamos con la palabra, puestos los ojos en Jesús. Aquí hay una versión del griego y habla, puesta tu mirada en el Señor. Y cuando hablamos de mirar, significa mirar los ojos de Jesús. ¿Se ha fijado que cuando nosotros nos sentimos avergonzados por algo o por lo que nosotros somos, no podemos a veces sostener una mirada? Mírele al niño. Hablemos de los niños. ¿Vos lo hiciste? Si hasta mi chucho, hermano. Llegábamos nosotros. ¿Qué hiciste, Speak? ¿Sabe que se ponían las patas en los ojos? Y nosotros nos reíamos. Poder sostener la mirada del Señor y decirle, Señor, de verdad lo que yo estoy haciendo es tratar de agradarte y lo que está malo en mí, de verdad, yo ya no lo quiero. Pero no solo habla de mirar, también habla la palabra fijar nuestra mente, pero en la mente de Él. ¿Ya he escuchado alguna vez cuando nosotros oramos y decimos, Señor, ata nuestra mente a la tuya? Porque de mí pueden salir cosas que no van a beneficiar. Pero si tú pones palabras en mi boca, yo no me voy a equivocar. Amén. ¿Se recuerda al profeta? Le dijeron, habla, abre la boca. Yo la voy a llenar. Nosotros, como corredores cristianos, debemos de tener fija nuestra mirada y nuestra mente en Jesús. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la meta. Amén. ¿Sabe? El primero que corrió esta carrera fue Jesucristo. Él fue el primero que la corrió. Para nosotros, para su iglesia. Bendito sea el Señor que nosotros estamos en la era del Espíritu. Y fue Cristo el que nos abrió el camino. Pero al abrirnos el camino, también Él corrió esta carrera de fe mientras estuvo en la tierra. Debemos considerar, yo he puesto 4 cosas en la carrera de la fe, en la forma de Jesucristo. Mire, la primera, Él corrió la carrera igual que nosotros. El autor de los Hebreos, y más adelante lo vamos a leer, dice que Él se puede compadecer de nosotros porque sufrió lo mismo.
y Él no pecó. Y nosotros podríamos ser eliminados. 2, Jesucristo tuvo una gran inspiración. Ya lo vamos a ver más adelante. Jesucristo, el tercero, es el ejemplo de la disciplina. Amén. 4, Jesucristo es el supremo ejemplo de recibir la recompensa de la fe. Él corrió la carrera de la fe. Y dice, léalo conmigo, la segunda parte del versículo 2, después de puesto los ojos en Jesús. ¿Qué dice? El autor y consumador de la fe. Él es el autor. Él la creó. Él fue el que la inició. Él dio luz a la carrera que nosotros ahora tenemos como cristianos. Él lo pudo hacer. Él es el autor. Oiga, está hablando de una carrera. Y dice el autor a los hebreos, Él es el autor de esa carrera. Mire, hoy por todo hay carreras, ¿verdad? Ya vieron el día de los perros. Perros en pueblos vivos. ¿No lo vio? Todo hay un inicio. Yo lo traigo a colación. Todo hay un inicio. Él inició nuestra carrera. Él fue el ejemplo. Por eso dice, Él es el ejemplo supremo. Él es el ejemplo a seguir. No hay otro. Usted no puede seguir ni al pastor ni a ningún líder. Es a Cristo. Claro, hay personas que dan testimonio que viven para Dios. Pero aún así el Señor dice, no te desvíes. El Señor Jesús. Y dice, consumador. Lo que quiere decir, Él lo perfeccionó. Él lo completó. Él finalizó la carrera. Corrió hasta la meta. Es que Él tenía una meta a la cual tenía que llegar y llegó. Mire, nosotros lo cantamos, ¿verdad? Es el autor y consumador de la fe. Por eso a veces les digo yo a la gente, ¿de verdad entiende lo que está cantando? El Señor Jesús corrió una carrera con una vida perfecta. Fue impecable, fue justo, fue siempre obediente a Dios en todo. Él lo dijo, yo no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted quiere cumplir la voluntad del que lo envió? ¿Está corriendo esta carrera? Ay, ya menos amenes. Debemos de correrla en las bases que Él ha puesto. Si no, de nada sirve. Va a terminar cansado nada más. Él corrió la carrera en total obediencia y confianza en el Padre. Óigame, porque usted y yo sabemos el final que tuvo el Señor en esta tierra. Y aquí lo dice el autor de los Hebreos. Dice que no le importó el oprobio de la cruz. O sea, Él sabía cuál era su carrera al finalizar. Y dice que fue obediente con todo lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Mire, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Nosotros éramos ese gozo, hermano. A Él no le importó morir por nosotros. Él sabía que Él traía un plan trazado y media vez Él traía un plan trazado, tenía que cumplir a cabalidad todo lo que el Padre le había puesto para gozar. Él iba a ser exaltado. Él pudo decidir, hermano, porque en el Getsemaní Él tuvo palabras.
de decir, Señor, si puedo, si tú quieres, aunque haya sido un segundo, hermano. Él pudo decidir agradar o no agradar, terminar o no terminar la carrera. Y lo decidió. Y por eso dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese era el gozo primario. Pero cuando Él terminara, nosotros íbamos incluidos. No solamente era que Él, no, hermano, si Él venía de allí, ¿o no venía del cielo? ¿No venía de estar en el trono de Dios? ¿No Isaías y Ezequiel también lo dicen, pues, a Luzbel? Cuánto quisiste poner tu trono a la par del trono de Dios. Y caíste. Amén. Entonces, Él terminó llevando una vida perfecta. Mire, el mismo autor, vaya conmigo al capítulo 3 de Hebreos, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes. ¿Usted es participante en esa carrera? Sí, ¿verdad? Del llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo dice el autor a los Hebreos y también lo dice el apóstol Pedro. Vaya conmigo a primera epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tiene? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo. No hay otra cosa. Aquí lo que importa es el ejemplo que el Señor nos dio, para que sigáis sus pisadas. Amén. Lo segundo que yo traía es Jesucristo tuvo una gran inspiración. Dice el gozo que estaba puesto delante de Él. Mire, para Él ese gozo iba a ser ese día de redención para nosotros. Amén. El día que Él se iba a unir a exaltar al Dios de que había vencido. Y es más, dice que cuando Él sube del Seol, lleva una cautividad cautiva. O sea, dice, vaya, aquí está mi botín. Vencí. Aquí están los condenados. No me pregunte dónde estaban después, porque no es escatología. No me va a preguntar dónde quedaron esos. La gente a veces, el Señor le está dando una palabra y se quedan clavados con otra cosa que ni siquiera el Señor está hablando. Ya les voy a decir como dice el hermano, vuelve, vuelve. Amén. Iba a unirse y a exaltar a Dios con todos aquellos creyentes de las edades pasadas. Porque antes hubieron salvos. Amén. Ese día iba a ser glorioso porque Dios Padre iba a confirmar aquel propósito por el cual había muerto, que es nuestra salvación. Es que Él tenía que terminar esa carrera en victoria para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si no, no sirve nada. Amén. También se iba a cumplir, porque dice el Señor, como Él vive en la eternidad, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva, las cosas viejas van a pasar. O sea, en ese día glorioso, se iban a hacer
cumplidas muchas promesas en la Escritura. Pero tenía un previo requisito, tenía que correr aquella carrera con perseverancia, con obediencia, con agradar al Dios y Padre. Y dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, o sea que si nosotros no agradamos a Dios, difícilmente vamos a estar con Él en los cielos y vamos a ser salvos. Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 17. ¿Qué fue lo que el Señor realmente en su corazón lo alentaba? Porque se recuerda aquellas palabras que están escritas: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y se oyó una voz en el cielo que dijo: envíame a mí, yo iré. El Señor vino porque nosotros fuésemos salvos. Juan, capítulo 17, permítame, ya lo encuentro. Y versículo 1. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Óigame, se portó como Él le había dicho que tenía que hacerlo. Y tenía la solvencia, Jesús, de decirle: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste a hacer, no me salí ni a derecha ni a izquierda, hice lo que tú me dijiste, vine a hacer tu voluntad. Ahora, Señor, glorifícame. Es que Él sabía, hermano, que no había otro que lo podía levantar del centro de la tierra, del Seol, solo el Padre. Y por eso le dice: yo te he glorificado. Mire qué bello va a ser ese día que nos tengamos que encontrar con el Señor y podamos tener la solvencia y decirle: Señor, realmente he acabado la carrera. He guardado la fe. Señor, aquí estoy para que me des esa corona de vida. Pero es ahora cuando tenemos que tener solvencia. Porque el día y la hora en que nos vamos a presentar, nadie lo sabe. Amén. Y mire el versículo 13 de ese mismo capítulo. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ese era el gozo. Por eso, si usted venga conmigo y lee otra vez la parte B del versículo 2. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Éramos nosotros, hermano. Él corrió esta carrera para que nosotros tuviéramos salvación. Amén. Veamos la tercera parte de este versículo 2. Jesucristo es el ejemplo supremo de la disciplina. Dice: menospreciando el oprobio. Él siguió esta carrera y dentro de los lineamientos que el Señor Padre, Dios Padre le había dado, era que tenía que llegar al punto de morir. Ese era el final. Y él obedeció a Dios, pero mire, a la perfección. Y por eso dice el versículo, que el cual dice, menospreciando el oprobio de esa cruz. Si era, ¿quién moría en un madero? Solo lo más vil, el más malvado.
Era una muerte despreciable. Y a fin de terminar la carrera, él sabía hasta dónde iba a llegar y no le importó. Él había venido a cumplir la voluntad del Padre y eso iba a ser. Mi pregunta otra vez es, ¿usted está consciente que debe de cumplir la voluntad del Padre en toda su vida? ¿En todas sus decisiones? Me decía una niña, hermana, ¿y por qué los jóvenes cuando ya están grandes? Estoy hablando de una niña chiquita. Hablando de los adolescentes de 18, 19, 20 años. ¿Por qué cuando llegan a esa edad se apartan de Dios? Ese es producto de lo que se les enseña, hermano. Las preguntas que ellos hacen. Y le digo yo, porque sencillamente no decidieron por el Señor. Tú no puedes juzgar porque no has llegado allí, pero sí puedes orar desde ahora en adelante que el día que te toque decidir por el Señor y no por un novio, porque esos son los problemas de los jóvenes. Quieren tener novio y quieren desobedecer, se quieren apartar. Es que empiezan con algo aparentemente inofensivo. Yo quiero tener amistad. No, ese es el caso. Lo que le estoy diciendo es que yo le decía a ella, hoy tienes la oportunidad de incluir en tus oraciones, Señor, el día que me toque decidir por algo que me atraiga del mundo, que yo pueda decidir por ti. Amén, hermano. Lo voy a hacer, me dijo. Yo creo. Yo acepté a los 9 años. El día que acepté, jamás volví a poner un pie en la iglesia evangélica. Pero lo creí. Que cuando me metí en un lío bien fuerte, andar jugando con cosas que uno no debería jugar, solo me acordé de ese día. Me dio miedo ese juego, hermano. Ahí un diablo se apareció. Y solo recordé aquel Dios al que yo había confesado cuando tenía 9 años. 9 años, hermano. Ese día me regalaron una Biblia, todavía la guardo. Ya está, que si la abro se rompe, ¿verdad? Pero para mí, hermano, solo verla es una bendición. Amén. Dice en Juan 10:11, hoy es día de estudio, ¿verdad? Y el día de estudio ocupamos la Biblia. Este es el día adecuado para que usted desempolve. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando él dijo esto no había pasado, todavía no lo estaban afrentando, todavía no tenía encima que se le acercara la hora. Pero él ya estaba diciendo lo que iba a hacer. Nosotros no vamos a tener segundas oportunidades. Porque si usted se queda y no ve a los hermanos, un día viene a culto y no hay nadie, usted sabe lo que le pasa, ¿va? Va a tener que pagar con su vida si de verdad quiere estar en el reino de Dios. El Señor sabía lo que había venido. ¿Usted está consciente a lo que ha venido sobre esta tierra? Dice que de Él salimos, pero quisimos un excelente, un mejor nombre. Por eso elegimos este camino. Mire, a veces veo las caras y veo signos de interrogación. Les voy a decir, lean más la Biblia. Porque yo no estoy hablando en chino. Bueno, para algunos quizás sí. Pero la mayoría sabe lo que yo estoy hablando. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué pecados padeció el Señor? ¿Por los de Él? No, por los nuestros. Por eso dice en hebreo, ¿verdad? No le importó que le acusaran de algo que Él no había hecho. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. Amén. Es que mire, si Él no hubiera sido disciplinado, no hubiera llegado hasta donde llegó. Nosotros, ¿por qué fracasamos? Porque no tenemos disciplina en lo que hacemos. Mire, vamos donde el doctor y nos dicen, usted debe tomar 8 vasos mínimos al día. Sí, el primer día, el segundo. Y al tercero ya fueron 6. Y después, o pasa una semana cumpliéndolo a cabalidad. Ya después se aburre. Y vuelve otra vez con los mismos problemas. Deje de comer carne. Sí, sí. Y a los 15 días, ay, un lomito de aguja. Y mire, y se le hace agua a la boca a uno, ¿verdad? Deje de comer gluten. ¿Y eso qué es? El pan, ¿verdad? Las harinas. ¿Y qué podemos dejar? Sí podemos. No somos disciplinados. Él sí fue disciplinado. A él le dieron 1, 2, 3, 4. Estas son las reglas que vas a cumplir. Y las cumplió. Amén. Y el último, del versículo 2. Jesucristo es el sumo ejemplo de recibir la recompensa de la fe. Vuelva conmigo a Hebreos 12, versículo 2. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tuvo la recompensa. ¿Sí o no? Y el Señor nos dice, mire, pon los ojos en mí. Yo inicié, lo finalicé, creyendo que mi Padre me iba a levantar un día de entre los muertos. El gozo que me puso delante fueron ustedes y no me importó sufrir esa cruz. No me importó ser vituperado, porque al final me senté otra vez en el trono de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dice que fue exaltado a lo sumo. En Marcos, capítulo 16, no importa que no toque la otra parte, hermano. Si solo voy a tocar 4 versículos, o 2 quizás, terminemos esto. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marco, uno de sus discípulos, los que lo vieron ascender, hermano. Pero no solo a ellos, ¿verdad? Porque también encontramos que en Lucas lo vio. Y lo escribe y dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Filipenses, mire, encontramos a Pablo también diciéndolo. Nosotros sabemos que Pablo no estuvo en la ascensión, pero se le apareció, hermano. ¿A cuánto Dios nos ha hablado a nuestro corazón? Tal vez no audible. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, por sobre todo, nombre, el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la gloria que él iba a recibir. Amén. Óigame, ¿usted ha leído en la palabra que lo van a confesar solo los salvos?
No, si hasta los demonios. Y los que van a buscarse en el libro y no se van a hallar. No, 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 Señor, quizás me pasaste. Bájate un poquito más. Mira cuántos M's hay ahí, ¿verdad? Mire, qué difícil cuando uno anda buscando su nombre en los llaveros, en las tazas. Nunca los hay. Tantas Marías. Y yo, nunca hallo nada. Te pasaste, Señor. Volví a buscar. ¿Será que el Señor se va a equivocar? Como cuando le dijo aquel rey, ¿verdad? Pesado y contado. 2 veces. No hay error. Así que usted ni yo vamos a hacer un error, que vamos a faltar. Debemos de ganarnos el hecho de llegar al cielo. Amén. Versículo 3. Todavía tengo un poquito de tiempo. Solo faltan 10 versículos, hermano. Amén. Y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, si nosotros nos empezamos a comparar con el Señor, yo creo que vamos a salir perdiendo. Amén. Imagínense, en la manera que el Señor tuvo que nacer. En aquel tiempo que una mujer saliera embarazada y se iba a casar, hermano, eso fue agonizante para la madre de Jesús. Porque no es la madre del Señor, ¿va? Que el Señor manda al ángel y le dice a José, no, recíbela. Lo que tiene es mío. Y a muchos de nosotros, si ni te vi ni me acuerdo, ¿va? A ver si es lo que tenés es mío. ¿O no? ¿Ya lo he oído? Ojalá que no haya sido usted. Bueno. Amén. Es que mire, la vida cristiana implica trabajo arduo. Requiere que pongamos todo a un lado, que pongamos en balanza lo que Dios es para nosotros. Y por eso el Señor dice, considerad, consideremos. Si nos queremos comparar, mire, pobreza, si en pobreza nacimos nosotros también. Eso no sería mayor cosa. Pero mire, qué tremendo. Creció en un lugar despreciable. Nazaret. No, uno de los discípulos dijo, pues, y de ahí puede salir algo bueno. No, hombre. Lo acusaron de tener demonios. Amén. Se enfrentó a oponentes religiosos, pero lo más difícil de todo, hermano, a la familia también se le opuso. No creyeron en él. Al final fue abandonado por sus discípulos. Por eso él dice que se puede compadecer de nosotros, porque él ya corrió esta carrera y venció. O sea, nosotros no podemos decir, no, Señor, tú no has pasado lo que yo he pasado. No. Él lo ha sufrido todo. Por eso dice, considerad a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y para qué? Para que nosotros hoy tengamos ánimo. Para que nosotros no desmayemos. Para que nosotros no nos desalentemos. Para que no nos demos por vencidos, pues. O sea, el Señor es precioso. Versículo 4. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No has combatido porque no quieres. Dejar el pecado cuesta.
Dejar el pecado duele. Porque uno está tan arraigado al pecado, hermano, que cuesta. Aquel que diga que no le ha costado dejar algo, es mentiroso. Pero sí se puede. Y eso es lo que el Señor habla. Mire, les está diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. En este tiempo ya los ocupaban como antorchas, ya los ocupaban como comida de leones. O sea, le decían, tienes vida, todavía puedes, estás con vida, puedes cambiar. Dios te está dando tiempo, pero no abuses. Amén. Y del versículo 5 al 11, ¿qué podemos hablar? Que la disciplina siempre es en amor. Usted lo lee en su casa y me va a entender lo poquito que yo le voy a decir. Y dice el autor a los Hebreos, realmente la disciplina al presente a nadie le gusta. Pero mire, uno llega viejo y empieza a decir, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Y uno espera a que nuestros hijos lleguen a esa edad cuando le digan, de verdad que tenía razón. La disciplina a nadie nos gusta, pero dice el Señor que si nos disciplina es porque nos ama, porque somos sus hijos, porque no nos considera bastardos, sino hijos. Y el versículo 12 y 13, yo los quiero leer. Y dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, yo le pondría ahí, no te saque. Ya que sos cojo, que no te saque del camino. Pero no lo escribí yo, ¿verdad? Ahí que voy a leerlo como dice ahí. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Dice Pablo en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, y nosotros, una que no va a envejecer, que no se va a arruinar, que va a estar siempre. Y también dice en Corintios 10:13, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podrás soportar. Dígame, ¿Dios no le ha dado herramientas hasta este día para salir de ahí? Sí, hermano. Todos los que se suben a predicar, bendito sea el Señor, nos dejan una enseñanza. Que nuestro caminar pueda cambiar, que nuestro caminar le pueda agradar a Dios. Que no desmayemos, Él pudo, nosotros podemos. Amén. Oramos. Padre, ¿cuántas cosas nos pueden alejar de seguir esta carrera? ¿Cuántas cosas nos pueden apartar de llegar a la meta? El Señor dice, considerad aquel que teniéndolo todo, lo dejó. Dejó su trono de gloria con el único fin, con el único propósito, que tú fueras salvo, que tú llegaras a la redención. Hermano, pon en balanza qué es lo que estás haciendo que a Dios no le agrada.
Este caminar es de perseverancia, pero no a tu manera, no a la forma en la cual estás acostumbrado a interpretar las Escrituras, sino como Dios las tiene escritas, como Dios te está indicando que las hagas. Ya deberíamos a estas alturas derribar todo argumento que lo que hace es alejarnos de esa gloria venidera, de esa salvación que hay para nuestra vida. Y esta noche, hermano, corre y escapa por tu vida. Nadie hará nada por ti. Nadie puede hacerlo. El que lo hizo y el que pudo y el único es Jesucristo. Y Él ya te dejó el camino, ya te enseñó cómo hacerlo. Por eso, puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el único que te puede salvar, el único el cual siempre está su mano extendida para que tú te tomes de Él. Porque a la verdad todo aquel que quiera correr esa carrera debe de abstenerse, quitarse todo peso que asedia. Y más claramente lo dice el autor de los Hebreos, de todo pecado que te impedirá en aquel día entrar al gozo de tu Señor. Padre, que nuestro caminar sea mejor día con día. Si en algo, Señor, podemos agradar, ayúdanos a mantenernos fieles delante de ti. A ti la gloria, Padre, y la honra. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino